Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio que estamos realizando en el libro de Oseas, hoy día vamos a estudiar el capítulo 10. El capítulo 10 ya, eh, ya falta poco para completar el libro, son 14 capítulos. Así es que, bueno, vamos allá porque hay cositas interesantes que conversar hoy día. Vamos al texto. Entonces vamos a leer como siempre y vamos a ir comentando. Como hemos encontrado en Oseas, los capítulos no son muy largos, del orden de 15, 17 versículos, eh, 20 a lo mucho. Y el, el capítulo de hoy día tiene apenas 15 versículos. Vamos a leer el capítulo entero, voy a hacer algunos comentarios, pero me voy a querer concentrar en básicamente dos versículos, en el versículo 1 y en el versículo 12. Así que vamos a leer para ir comentando. Dice así entonces Oseas capítulo 10, verso 1 en adelante. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Ok, este capítulo comienza de manera positiva. Este libro se ha hecho pesado de tanta reprensión que hay hacia Israel y parece que todos los capítulos son iguales en el sentido de que hay reprensión, en que se le dice que a Israel se va a ir al exilio y que Dios lo va a castigar por sus muchos pecados y después los va a traer de vuelta, los va a rescatar. Bueno, este capítulo es más o menos igual, digamos. Pero no hay que dejarse engañar. Cada capítulo tiene su énfasis diferente. No es que Oseas haya repetido durante 14 capítulos la misma cosa. No, 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 no. Cada capítulo tiene su matiz, tiene su énfasis diferente y por lo tanto lecciones nuevas que aprender. Hemos tratado de ir mostrando eso en los capítulos anteriores. Hoy día va a ser mucho más evidente. Entonces, este capítulo comienza con algo que pareciera ser un elogio. Es distinto a otros capítulos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Eso es bueno, eso es bueno. A pesar que dice que los frutos los da para sí mismo, no es algo, no es que los dé para alguien más, no es que no es que los dé para Dios. Pero es una frondosa viña, da abundante fruto, eso es un halago. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Eso nos habla del potencial de Israel. Israel tiene muchísimo potencial. Ha recibido las bendiciones de Dios. Puede y de hecho produce mucho fruto. Y eso potencialmente puede significar un tremendo bien tanto para Israel como para el resto del mundo. Israel tiene la capacidad de producir mucho fruto y puede producir mucho buen fruto. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel tiene un potencial enorme que puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. De hecho, alguna vez cuando mi hijo mayor eh, estaba en plena adolescencia, yo conversaba con él sobre los muchos talentos que él tiene. Y él me decía, ¿los usaré para el bien o los usaré para el mal? Y me ponía medio histérico con esas respuestas, pero en fin, él jugaba conmigo de esa manera. Bueno, pero en el caso de Israel es muy cierto, y esto es cierto también en realidad para todos los seres humanos. Los seres humanos fuimos hechos para cambiar este mundo, para corregir este mundo, para terminar de construir este mundo. Y por lo tanto tenemos mucha
mucho potencial para construir, pero eso mismo nos da mucho potencial para destruir. Y como tenemos libre albedrío, depende de nosotros cómo usemos ese potencial que Dios nos dio. Y en el caso de Israel, por ejemplo, entonces Dios dice, tú tienes mucho potencial, tú eres una viña frondosa, produces abundante fruto. ¿Cuál es el problema? Es que conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron los ídolos. Usaste tu potencial, produjiste mucho fruto, pero para el mal. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es un tema de profunda reflexión. Todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar al menos una porción de mundo. De hecho, uno podría decir que nuestra porción de mundo nadie más la puede cambiar sino nosotros. Ahora, en las campañas políticas en todo el continente americano estamos acostumbrados a que se muestre como virtud el cambio. Es porque estamos hechos para cambiar las cosas. Es nuestro instinto cambiar el estado de cosas. Pero los cambios pueden ser para bien o pueden ser para mal. Y eso depende de las decisiones que nosotros tomemos. E Israel tomó malas decisiones. Dicho entre paréntesis, en el libro de Eclesiastés está escrito que los muertos nada saben y que los muertos nada pueden hacer, no aman, no odian, los muertos no hacen nada. En el concepto bíblico, la inactividad, el no hacer nada, es comparable a la muerte. Es decir, el que no hace nada, el que no cambia su mundo, es como si estuviese muerto. Por lo tanto, eso es una tremenda responsabilidad que está en nuestros hombros y es también un tremendo halago. Tenemos el potencial para cambiar cosas. El problema es en qué dirección vamos a cambiar, en qué dirección van a ir nuestras acciones. ¿Van a ir para el bien o van a ir para el mal? Versículo 2. Está dividido su corazón. Y esto es claro. Israel desde el comienzo tuvo el corazón dividido. ¿Por qué? Porque cuando el reino del norte, las 10 tribus que formaron el reino de Israel, el reino del norte, se separaron de Judá y de Benjamín y dejaron de lado a la dinastía davídica, ellos querían seguir adorando a Dios, al Dios de Israel. Pero su primer rey, Jeroboam, inmediatamente se dio cuenta que si la gente del norte, de su reino, el reino del norte, iba a Jerusalén, la capital del reino del sur, a adorar al Dios de Israel, eso le iba a traer tremendos problemas políticos. La gente se iba a acostumbrar y se iba a acostumbrar, se iba a familiarizar con el reino del sur y iban a querer ser de ellos y se iba a acabar este proyecto del reino del norte. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Construyó templos, 2 templos, en el que se adoraría a Dios, pero a la manera de ellos, y construyeron becerros. Eso va a aparecer más adelante de acá. Entonces, acostumbró a los israelitas a adorar a Dios, pero de una manera más parecida al culto idolátrico de las naciones que a la adoración que Dios había pedido. Por lo tanto, su corazón estaba dividido. Ellos, al menos en un principio, querían adorar a Dios, pero lo estaban haciendo a través de figuras que Dios no había pedido. Y de eso facilitó que después a Israel se introdujera la idolatría, digamos, derechamente el culto a Baal y todo ese tipo de cosas. Entonces, Israel tenía el corazón dividido entre la adoración
al Dios de Israel y la adoración a los ídolos, a los ídolos o a Dios a través de los ídolos. Ahora, dice el versículo 2, serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la invasión asiria. Seguramente dirán ahora, esta es la esperanza de Dios, ¿no? Es Dios el que está hablando y aquí Dios va a expresar su esperanza. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Es decir, ¿cuál es la esperanza de Dios? Es que con esto Israel recapacite y diga, estas cosas nos pasaron porque no fuimos fieles a Dios y ahora tenemos que volver a Dios. Esa es la esperanza de Dios, ¿no? Verso 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. O sea, no se han prometido una cosa que no van a cumplir. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y aquí estamos empezando a notar varias cosas. Primero, el motivo. Israel no ha hecho bien las cosas. Israel no ha sido recto, no ha sido derecho con Dios. Lo que es un contrasentido, porque la palabra Israel uno lo puede leer de varias maneras, uno lo puede interpretar de varias maneras. Uno lo puede entender como aquel que luchó con Dios, que es la etimología que se da en el libro de Génesis, pero uno también lo puede leer como Yashar, él, como aquel que es derecho, que es recto de Dios, que es recto, que actúa rectamente con Dios. Pero aquí Israel no fue derecho, no hizo las cosas bien, porque juró pactos con Dios, pero en vano, sin cumplir. Adoraba a Dios a través de becerros, adoraba a Dios y también a los Baales. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo, como una... aquí el ajenjo es la traducción de una palabra hebrea que denota una hierba venenosa. Florecerá ajenjo en los surcos del campo. O sea, el fruto, lo que tú produces, en realidad es muerte. Es algo que trae muerte, no trae vida. Es algo a lo menos amargo, como de mal sabor, como el ajenjo. Y aquí nosotros ya vislumbramos cuál va a ser el tenor del capítulo. El capítulo nos va a decir cómo volver a Dios. Y el capítulo va a traer imágenes agrícolas. De hecho, el capítulo comenzó con una imagen agrícola, la viña frondosa que produce mucho fruto, y ahora está hablando de que se produce ajenjo en los surcos del campo. Este va a ser un capítulo agrícola. Capítulo 5. Versículo 5, digo. Por las becerras de Bet-Aven, estas becerras de Bet-Aven son los becerros, las figuras de becerros que estaban en los templos en Israel, a través de ellos adoraba a Dios. Las becerras de Bet-Aven serán atemorizadas. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Entonces aquí está previendo la purificación, léase la destrucción del culto sincretista a Dios, o sea, eso de adorar a Dios a través de figuras idolátricas de los becerros, ¿no? Eso va a ser destruido. Dios va a purificar a Israel de eso.
Y se va a lamentar el pueblo porque la extirpación de esto va a ser dolorosa. Y se van a lamentar los sacerdotes porque al final los sacerdotes vivían de ese culto en el reino del norte. Versículo 6. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. El cautiverio babilónico, ¿no? Aquí hay una predicción del cautiverio, perdón, el cautiverio asirio. Los asirios van a arrasar y van a llevar cautivos a los moradores del reino del norte. Versículo 7. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. 8. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardos. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. A propósito, esta es una imagen que se va a repetir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, si no me equivoco, en el sexto sello. Sí. Esto de que las rocas caigan sobre nosotros, ¿cierto? Y bueno, y esto es una imagen de la destrucción que va a haber del culto idolátrico en Israel debido a la invasión asiria. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Esto se refiere, lo hablamos en el capítulo anterior, aquel episodio en el libro de Jueces en que la concubina del levita es muerta, es violada y muerta en la ciudad de Gabaa y se arma una guerra civil y todo. Bueno, en esa misma época se comenzó a introducir la idolatría en Israel. De hecho, mucho antes de la monarquía y mucho antes de la construcción, de la separación entre Judá e Israel. Pero ahí desde esa época viene el desvío de Israel, si ustedes quieren. Versículo 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Versículo 11. Efraín, o sea, el reino del norte, ¿no es cierto?, es novilla domada, le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Nos vamos a detener un poquito en el versículo 11. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través del profeta Oseas? Está llamando a Efraín novilla domada que le gusta trillar. Está llamando al reino del norte, al reino de Israel, de mimado. Eso es lo que está haciendo. Alguien consentido. Alguien que se le ha dado en todos los gustos. Que se lo ha tratado tan bien que se ha vuelto malcriado. Y ese es el reclamo constante de Dios. Dios le dice a Israel: yo te he tratado bien, te he dado de todo. ¿Por qué me pagas de esa manera? Bueno, Efraín se volvió mimado, y la única forma de corregirlo es haciéndolo pasar necesidad. Entonces esta novilla domada, que es casi una mascota, que es súper bien tratada, ahora va a tener que llevar yugo. Y por supuesto eso va a ser doloroso, pero es la única forma de que madure, que adquiera conciencia de lo que está pasando. Y en el versículo 12, no comento mucho lo anterior porque se parece a lo que ya hemos comentado en capítulos anteriores. Pero en el versículo 12 nos vamos a detener. Fíjense lo que dice: sembrad para vosotros en justicia,
segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Maravilloso. ¿Por qué? Porque en estos versículos Dios les da el consejo, Dios les da la receta al pueblo de Israel para que ellos puedan ser finalmente redimidos, rescatados. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve el problema del pecado? En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, el problema del pecado se resuelve apartándose del pecado. Es decir, reconociendo que uno lo ha hecho mal, arrepintiéndose, pidiendo perdón a Dios, ¿no es cierto? Reparando el mal hecho, reparando y alejándose del mal. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y déjenme, a lo mejor voy a hacer más adelante un video especialmente acerca del versículo que voy a citar ahora, pero déjenme mostrarles un versículo que muestra exactamente lo que aquí se menciona. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 4, si no me equivoco es el verso 27. Eso. Les recuerdo el contexto. En el capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Él sueña con un árbol enorme, grandísimo, que es visto desde todos los lugares de la tierra. Enorme el árbol, es tan grande que todos los animales de la tierra van a cobijarse a su sombra y todas las aves del cielo hacen nido en la copa del árbol. Pero el árbol es cortado. Entonces el rey Nabucodonosor se despierta, llama a Daniel para que le interprete el sueño y Daniel le dice que esto no le sucede al rey y le dice que en realidad el sueño significa que Dios ha hecho a Nabucodonosor un rey enorme, le ha dado el poder mundial, le ha dado el mundo, es la gran potencia del mundo. Pero, debido a su orgullo, va a ser cortado y de hecho Nabucodonosor va a ser puesto como uno de los animales, uno más de los animales. Y Daniel le dice, mira, hay una forma de que esto no suceda. Y eso es lo que va a decir, esa forma de que no suceda, una forma de volver atrás, eso es lo que va a explicar Daniel en el verso 27. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, tal vez acepte Dios eso como reparación y anule el decreto que hay sobre ti. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo Daniel, el profeta Daniel, está hablando con espíritu profético? ¿Cómo Daniel aconseja a Nabucodonosor redimir sus pecados? Haciendo justicia, haciendo misericordias con los oprimidos, con los pobres, con las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Qué significa redimir con justicia? En arameo, porque este capítulo está escrito en arameo, se usa la palabra tzidká. Tzidká es el equivalente al hebreo tzedaká o en masculino tzedek,
¿Qué es Sedek, Sedaká o Sitka en arameo? Es la justicia que restituye los lazos sociales. Es decir, es la justicia que restablece las relaciones, que redime a los pobres, por ejemplo, que libera a los oprimidos. Eso es es parecido a lo que en inglés se llama righteousness, la rectitud. ¿Mm? Es el actuar correctamente con los demás seres humanos y está muy cercano al usar de misericordia con los demás. ¿Mm? Es decir, trata bien a los otros seres humanos. Y Daniel le aconseja, haz este tipo de justicia, trata bien, trata misericordiosamente a los demás seres humanos y en especial haz misericordia con los oprimidos. Ahora, ¿por qué Daniel enseña que esta es la forma de redimir el pecado? Porque en este proceso que Daniel está enseñando, y que es muy bíblico, esto mismo está descrito en el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el capítulo 33, está en la oración de inauguración del primer templo hecha por Salomón, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, está en la Torá, en fin, está en todas partes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es este el método de expiar el pecado? Porque el preocuparse por los demás es exactamente el camino inverso, es el proceso inverso a pecar. Uno siempre peca porque quiere sacar provecho de algo que Dios dijo que no debíamos hacer, pero que nosotros creemos que va a ser provechoso porque va a ser placentero o porque nos va a traer recursos de una manera más fácil que los que se consiguen trabajando, en fin, provecho de algún tipo. Y siempre eso está motivado por el egoísmo, es el yo, es yo quiero para mí. Pero cuando uno hace justicia en el sentido que ya les expliqué, en el sentido bíblico, y hace misericordia con los oprimidos, uno desanda el camino del egoísmo, uno realiza el proceso inverso al que nos llevó a pecar. En el caso de Nabucodonosor, el que lo llevó al orgullo. ¿Mm? Se preocupa por alguien más. Cuando se preocupas por alguien más, no estás actuando por interés propio, estás actuando para favorecer a otro. Si haces eso genuinamente, porque también uno podría hacer cosas buenas por orgullo y para que haya un beneficio secundario propio. Ok, eso es mejor que hacer el mal o que no hacer nada, pero todavía no se llega al punto de la generosidad, del amor, si ustedes quieren. ¿Ok? Pero cuando tú consigues hacer eso genuinamente, estás desandando el camino del pecado, exactamente. Y eso es lo que Dios quiere, porque finalmente Dios quiere que los seres humanos realicemos el potencial. ¿Se acuerdan del potencial que hablábamos en el versículo 1? Realicemos correctamente nuestro potencial. Entonces, ¿qué es lo que Él espera? Que nosotros desandemos el camino del mal y vayamos al bien. ¿Ok? Entonces, con esta idea, vamos a volver al versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Curiosamente, la palabra que se usa aquí para justicia es la palabra tzedaká, la misma palabra o el equivalente hebreo a la palabra tzitka que Daniel utilizó
con Nabucodonosor. Es la misma idea. Si esto está por todas partes en la Biblia. Sembrad para vosotros en justicia. Comiencen a hacer el bien, a tratarse bien unos a otros. Cuando Jonás fue a Nínive y le predicó a los ninivitas, ¿qué fue lo que hicieron los ninivitas cuando escucharon el anuncio que serían destruidos en 40 días? Dejaron de hacer violencia entre ellos, dejaron de robarse, comenzaron a tratarse bien. Y Dios aceptó el arrepentimiento de los ninivitas. Segad para vosotros en misericordia. Se fijan, el mismo consejo que Nabucodonosor. Y fíjense de nuevo las imágenes agrícolas. Sembrar, segar, cosechar, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que viene ahora. Haced para vosotros barbecho. ¿Qué es barbecho? Barbecho, esto es para los citadinos, ¿no? Barbecho es el proceso de dejar un campo sin cultivar por algún tiempo para que la tierra descanse, y después que la tierra ha descansado de ser cultivada, tienes que arrancar las malas hierbas, las malezas, los espinos, todo eso que crece, lo tienes que sacar, y luego tienes que arar la tierra, dar vuelta a la tierra para que penetre el nitrógeno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después de todo eso puedes sembrar. ¿Ok? Pero fíjense que es un proceso largo y doloroso. Largo porque tienes que dejar que la tierra descanse, y doloroso porque tienes que arrancar los espinos, las malezas, todas esas cosas. Y luego tienes que pasar el arado, tienes que arar la tierra, tienes que hacer surcos, tienes que dar vuelta a la tierra, tienes que dar la vuelta. Ese es el proceso que tiene que vivir Israel y que de alguna manera nosotros también tenemos que vivir. Tenemos que dar vuelta a nuestra propia alma de alguna manera. Israel iba a tener que reposar en el exilio. Iba a tener que ser llevado al exilio para que repose, para que medite. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, en ese mismo proceso, Dios iba a tener que sacar lo malo, y Dios y los propios israelitas iban a tener que arar, dar vuelta a la tierra, en un comenzar de nuevo. ¿Por qué tiene que hacerse proceso? Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de buscar a Jehová. Y esto necesita introspección, esto necesita reconocimiento de aquello que uno hizo, esto necesita de un trabajo interno muy fuerte, muy potente. Y los comentaristas van a decir, Rashi sobre todo, significa estudio de Torah, porque el estudio de Torah te va a decir cómo andar por los buenos caminos. El estudio de Torah, el estudio de la Biblia, del Pentateuco, sobre todo la ley de Dios, te va a decir cómo andar de forma que agrades a Dios. Hasta que venga Dios y os enseñe justicia. ¿Qué es ese hasta que venga? Bueno, de nuevo, sí, lo voy a citar, no lo había hecho todo este video, lo voy a citar, Deuteronomios capítulo 30, versículos 1 en adelante, que es lo que dice: cuando te alcancen todas estas palabras, la bendición y la maldición, volverás a tu Dios, ¿no es cierto? A Hashem, a Adonai, a tu Dios,
¿Y qué va a suceder entonces? Bueno, va a suceder que cuando el pueblo vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de haber dejado a Dios, de haber abandonado a Dios, entonces Dios los va a aceptar de vuelta, va a ir a buscarlos, y los va a ir a buscar literalmente en el caso de Israel, desde todos los confines de la tierra los va a llevar de nuevo a su tierra. ¿Y qué dice entonces? Dice, esto está en varias profecías, en Deuteronomio, está en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el en Deuteronomio se habla de circuncidar el corazón. En Jeremías se habla de hacer un nuevo pacto. En Ezequiel se habla de dar un nuevo corazón, un corazón de carne y no de piedra. Jeremías también habla de colocar la ley en el corazón, sobre el corazón de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto predicho por Jeremías? ¿Qué es la circuncisión del corazón? ¿Qué es dar un nuevo corazón? Es lo que aquí se llama enseñar justicia. Dios les va a enseñar finalmente, va a realizar un proceso en el que Israel viva para siempre según la voluntad de Dios. De hecho, el mismo profeta Jeremías, por ejemplo, dice que después de realizado ese proceso, todo el mundo va a conocer a Dios y no va a haber nadie que diga tienes que aprender acerca de Dios, porque todo el mundo lo va a conocer, todo el mundo va a saber cómo vivir según la voluntad de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que está profetizado nuevamente aquí. Entonces, ¿cuál es el proceso? Israel tiene que pasar por un proceso de exilio en el que va a tener que repensarse, va a tener que pasar por momentos de constricción, va a tener que repensar las cosas, va a tener que arrepentirse de todo lo que ha hecho, va a tener que llegar a la conclusión que tiene que volver a Dios. Y eso va a pasar también por estudio de Torah y todo lo demás, hasta que Dios cumpla la promesa de restaurarlo, tanto físicamente, tanto política y físicamente, como espiritualmente. Fantástico, ¿no? Y eso es parecido a lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Si esto no solamente es exclusivo del Reino del Norte, de Israel, esto tiene que pasar con nosotros también. Tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestros problemas, conversarlos con Dios, porque Dios quiere que nosotros los busquemos y nos alleguemos a Él. Eso es, quiere que conversemos, lo dice el profeta Isaías, el capítulo 55, por ejemplo. ¿Mm? Y que lleguemos a este proceso entonces en que, digamos, sí, tengo que encaminarme a Dios. ¿Ok? Versículo 13 hasta el 15. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Entonces fíjense el contraste entre el 13 y el 12. En el 12 Dios os recomienda, sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros misericordia. Y de hecho aquí uno puede entender esto segad para vosotros misericordia en dos sentidos, ¿no? En que Israel, digamos, tenga misericordia con los demás, principalmente con los oprimidos, y que eso va a significar que Dios tenga misericordia con ellos. Esto es también muy, muy bíblico. De hecho, ya que a lo mejor están cansados de ejemplos del Antiguo Testamento, veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. El Padre Nuestro, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No es así? De hecho, en el Nuevo Testamento hay un montón de parábolas que enseñan
que Dios tiene misericordia con los misericordiosos. Así es. Es una enseñanza muy bíblica. Dios nos trata como nosotros tratamos a los demás. Si nosotros somos duros para juzgar, Dios nos va a juzgar duramente. Si nosotros somos benevolentes en juzgar, Dios nos juzgará de manera benevolente también. Okay. Entonces, fíjense, el versículo 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. La receta del éxito es: siembren justicia y cosechen misericordia. Versículo 14: por tanto en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Va a ser espantoso esto. De hecho lo fue, ¿no? Así será a vosotros Betel, donde estaba uno de los altares. Los altares con los novillos había dos principales en Israel, uno en Samaria y otro en Betel. Entonces, más arriba en el capítulo, en el versículo 7, se hablaba de la destrucción de estos santuarios en Samaria, y ahora de la destrucción del santuario de Betel. Por causa de entonces así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Mis queridos amigos, ya se ha hecho tarde, he hablado demasiado como de costumbre, y no me queda más que desear lo mismo que deseo siempre: que pasemos por este proceso de acercarnos a Dios, de crecer en nuestro acercamiento con Dios, de adherirnos a Dios con todas las fuerzas, porque esa es nuestra única esperanza. Y que este sábado sea una gran oportunidad para hacerlo, y una realización de esos deseos. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengamos un muy lindo sábado. Les deseo Shabbat Shalom, un sábado lleno de paz y de bendiciones y de alegría. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.